stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep, peep. The girl he wants don't see no one and two. It seems the feelings that she had her through. It's day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. 'Cause day and night, the lonely stoner
a todos los fútbol ovetense, Canal 5 TV+. Nosotros ya instalados desde el Estadio Municipal Tayopotú de la ciudad de Caaguazú para lo que será este encuentro de carácter amistoso, clásico, departamental entre la selección de Caaguazú y la selección de ovetense. Ovetenses y caaguaseños y ovetenses que se enfrentan el día de hoy aquí en la capital de la madera, en la ciudad de Caaguazú. Este encuentro de carácter amistoso, como ya lo repetimos, el día miércoles se estuvo disputando en la ciudad de Coronel Oviedo, en el Coliseo Departamental El Cerrito, y el día de hoy se está llevando a cabo la revancha justamente de este clásico departamental aquí en el coqueto, en el hermoso escenario, en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Caaguazú. Ovetense que viene con una importante racha de victorias en su preparación, tratando de llegar, por supuesto, de forma óptima, digo bien, para lo que será el debut de la selección ovetense. Dentro de 15 días va a estar comenzando el campeonato nacional. Dentro de 15 días, justamente el viernes 20 de marzo, va a estar dando inicio a lo que será una nueva edición del campeonato nacional de mayores de fútbol de salón, que como ya es bien sabido, de forma íntegra se va a estar disputando en el 5º departamento. Caaguazú como sede principal y las ciudades de Coronel Oviedo, Repatriación y Juan Manuel Frutos como subsede. Aparentemente ya será el último partido amistoso que va a tener la selección ovetense. Ya luego de este compromiso, el seleccionado albirrojo, los dirigidos por Gustavo Mareco, ya no van a tener partido de carácter amistoso y ya van a estar enfocándose netamente en la parte técnico-táctico para lo que será el campeonato nacional. Uno cree también que la selección de Caaguazú va a estar haciendo lo mismo, ya va a estar sin partidos de carácter amistoso. Justamente el día de hoy en diferentes ciudades se van a estar definiendo varias clasificaciones al campeonato nacional. Lo más resaltante, sin lugar a dudas, es lo que va a estar pasando en el este del país entre Presidente Franco y Paranaense. Uno de los grandes, uno de los históricos va a estar quedando fuera de competencia, porque Mingaguazú virtualmente está dentro del próximo nacional, y por supuesto uno de los dos va a estar quedando fuera, me refiero a Presidente Franco o Paranaense. También ya el día de ayer se anotaron dos históricos del salonismo paraguayo, como lo son Amambay y Concepción, justamente. Pero lo que respecta a la selección ovetense es el octavo partido amistoso que va a estar disputando, con una seguidilla de victorias, 5 victorias consecutivas de la selección ovetense. Ojalá que lleguen de forma óptima al campeonato nacional, estos partidos que sin lugar a dudas sirven lo anímico para ponerse a punto. Lo importante es llegar a punto justamente para lo que será el 20 de marzo. Nosotros ya lo recibimos al compañero Antonio Florentín, que va a estar en la transmisión del día de hoy. Hola Aníbal, saludo muy especial a los seguidores de Canal 5 TV Más y Fútbol Ovetense, ya presente aquí para lo que va a ser este partido amistoso, el clásico departamental entre Caaguazú, Ovetense, Caaguazú, la revancha justamente aquí en el Polideportivo Municipal Tayipotú, donde así como están las cosas sería el último amistoso de la escuadra albirroja y también tengo entendido de la escuadra albiverde caaguaseña. Luego se estarán preparando ya de forma íntegra para lo que va a ser el inicio del campeonato nacional, que está marcado para el próximo viernes
20 de marzo de este año 2026. Hoy nos convoca nuevamente el clásico aquí en el Estadio Municipal Tayipotú, donde Ovetense últimamente ha sacado buenos resultados en cuanto a mayores, no ha tenido dificultades en cuanto a lo que es partidos contra Caaguazú, ya sea en torneos oficiales como es también amistoso. Obviamente cada partido es diferente. Hoy Caaguazú querrá lavarse la cara también de lo que ha sido la derrota sufrida en Oviedo el día miércoles. Entonces uno supone que va a ser un partido intenso nuevamente como lo fue en el partido anterior. Caaguazú obligado porque es local, porque está con su afición deportiva y tiene la obligación de cerrar este lote de amistosos también de forma buena para recibir luego el campeonato nacional aquí en su escenario deportivo. Por ende, uno supone de que Caaguazú va a ir con todo y Ovetense. Vamos a ver qué estrategia utiliza Gustavo Mareco, si es que también le juega igual a igual o le da la pelota o lo espera al conjunto caaguaceño en la noche de hoy. Hay que destacar que la pista de juego es bastante grande, es más grande, me animo a decir, de la pista del Coliseo Departamental de Cerrito. Por ende, la parte física va a ser fundamental en la jornada del día de hoy y en todo el campeonato nacional que se va a estar jugando aquí en la ciudad de Caaguazú, también en Coronel Oviedo, en Repatriación y en Juan Manuel Frutos. En fin, vamos a aguardar que pueda desarrollarse bien el partido y que termine de buena forma, así como lo fue en Coronel Oviedo, sin ningún incidente, porque se trata de un clásico y muchas veces uno no quiere perder y empiezan también los nervios a regir, como se dice, y ojalá hoy no pase nada de inconveniente, nada de incidente y que termine bien el partido. Aquel equipo que gane, que salga bien, festejando el triunfo sin soberbia, y aquel equipo que pierda obviamente salga también aceptando la derrota y que pueda ir tratando de mejorar para lo que va a ser ya el arranque del campeonato que va a jugarse desde el próximo 20 de marzo. En fin, aguardando lo que va a ser el partido el día de hoy, también a estar expectante en lo que suceda en el este del país, porque ahí toda la gente amante del fútbol de salón estará pendiente, señores, de ese compromiso. Hoy se juega el clásico del Alto Paraná entre Presidente Franco Paranaense, uno de los dos estará despidiéndose así como están las cosas, porque no creo que Minga Guazú desaproveche la posibilidad de que tiene de llegar en forma clasificada a lo que va a ser en la noche de hoy desde Hernandarias, porque en Hernandarias juega Minga Guazú y no creo que desaproveche la posibilidad de venir clasificado desde esa ciudad. Por ende, lo que respecta también a ese partido, vamos a estar paso a paso informando a través de Fútbol Ovetense y Canal 5 TV Max en la noche de hoy. Ya le recibimos aquí al compañero Aldo Montiel para el relato correspondiente y ya nos preparamos nosotros para la venta correspondiente, señores, en la jornada del día de hoy, para estar agradeciendo a quienes hacen posible nuestro trabajo siempre a través de Fútbol Ovetense. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola Antonio, ¿qué tal? Para el compañero Aníbal, para César, acá a Matías de Florentina, a toda la audiencia de Fútbol Ovetense, para Canal 5 TV Max también. Estamos en vivo aquí desde la ciudad de Caaguazú, aquí del Estadio Municipal Tayipotú de la ciudad de Caaguazú, este estadio bastante hermoso, grande por cierto, que espera ya lo que va a ser el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón que se va a estar teniendo. Y estaba recalcando eso nuestro compañero Aníbal Martínez, de hoy en 15 días justamente arranca oficialmente el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón que se va a tener aquí dentro del departamento del Caaguazú. Serán 4 sedes donde se va a estar teniendo lo que va a ser la primera etapa del campeonato que se va a estar jugando aquí en Caaguazú, también en Coronel Oviedo, en Pastoreo y en Repatriación. Después se va a estar teniendo la etapa del mata-mata, que va a tener solamente 2 sedes, ¿verdad? Entre Caaguazú y Coronel Oviedo, y después el cuadrangular final
que se estaría teniendo aquí en este escenario deportivo, aquí en este estadio, el cuadrangular final del campeonato 2026 del Nacional de Fútbol de Salón. Por ende, este estadio de a poquito se está vistiendo. Justamente en cuanto a la pista de juego, ya pintaron nuevamente, están en impecables condiciones para lo que va a ser este compromiso. Es uno de los estadios que tiene para albergar más de 6.000. Muchos dicen de que apretado puede entrar 7.000 y algo espectadores. Y bueno, vamos a ver cómo se presenta. Y es uno de los terrenos más grandes en cuanto a la dimensión de la pista de juego también dentro de lo que es el fútbol de salón. Por ende, el factor físico por ahí va a estar pasando sus condiciones para lo que va a ser este campeonato nacional de fútbol de salón. Va a ser una experiencia importante para Ovetense también pisar estas pistas de juego en los previos para lo que va a ser el compromiso. ¿Quién te dice, verdad, de que Ovetense puede estar en el cuadrangular y jugar acá en los 3 últimos partidos del Nacional de Fútbol de Salón? Y para Caguazú, ir acostumbrándose a la pista de juego porque todo su compromiso Caguazú va a estar jugando aquí en este escenario deportivo. Va llegando la afición deportiva. Señores, ya están en el vestuario la gente de Coronel Oviedo, la gente de Caguazú, el equipo local que de momento va a estar saltando rumbo a la pista de juego y también el equipo visitante de Coronel Oviedo. Señoras y señores, se aguarda lo que va a ser el compromiso que se viene dentro de algún segundo. La red de estación de servicios San Francisco para sus emblemas, Petrosur San Francisco del Grupo Fago, patrocinador oficial del salonismo ovetense, consultorio pediátrico Arturo Luis Fernández, la salud de tus niños en sus manos, sobre calle Plajaray, también atiende en el Sanatorio San Carlos. Freddy Lunaga Automotores, venta, vehículos, recién importado directo de Japón, Avenida Mercedes Estigarribia, contacto 71-471-185. SB Arquitectura de Susana Benítez, no repetimos proyectos, creamos identidad, contacto al 94-470-227. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncológica, atiende los sanatorios Sobelar, Santo Domingo y San Carlos. Ale Joyer, Ernest Zárate, venta y fabricación de joyas y relojes, contacto 76-419-026. El Electrodomésticos Inmuebles S.A., los mejores artículos para el hogar, te aguarda en el barrio Capitán Rúa, sobre calle 1 de marzo. AR Show, tienda de venta por Netflix, Spotify, YouTube, Music, Premium, Disney, Amazon, Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. Robert Sanabria, gran deportista, presente con el albirrojo ovetense. Supermercado Favesa, venta, mercadería sobre mayor y menor Favesa, orgullosamente ovetense, sponsor oficial de la albirroja. Fisio Falcon, Delicidad y Falcon, calidez y calidad para tu salud. Rehabilitaciones deportivas, traumatológicas y neurológicas, te aguarda atrás mismo del Colegio Ginmar. Abogado Darío Flores desde la Municipalidad de Coronel Oviedo, siempre apoyando el deporte. Florentino Franco Martín, técnico de construcciones, proyectos, planos en general, anexo, material de construcción al costado mismo, lado oeste de la iglesia de San Pedro. AS Ingeniería, construcción de edificios, alquiler de maquinarias, flete nacional e internacional sobre ruta PIS 12 de Espinillo. Ferretería San Francisco de Francis Martínez, variedad de productos con los mejores precios, la mejor atención sobre este Roque Duarte en el barrio de Azucena. MA Construcciones de Miguel Aminó, construcciones de obras en general, contacto 72-945-509. Pey Vargas, concejal 2026, lista, asociación 4, Oviedo, somos todos. Pey Vargas, concejal. Taller Chiqui de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos sobre calle Leonel Stanley en el barrio de Azucena. Alexis Méndez, concejal 2026, más juventud y más compromiso para Coronel Oviedo. Doctor Alan Escandiolo, administrador de la SAT y vicepresidente nacional 2, augura un buen compromiso a la querida albirroja. Bien, señores, ya está Caguazú, el conjunto caguaseño ya está dentro de la pista de juego el equipo de Caguazú con gran expectativa, señores. Saludos a todos los amigos que están trabajando intensamente ahí en estudios, en Canal 5 TV Mag, los compañeros también que están haciendo un gran esfuerzo para llevar lo mejor de este partido en el día de hoy. Charlot de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlot, sponsor oficial de la selección ovetense. 5CGSA del licenciado César Cantero, asesoramiento y positivo proyecto con seguridad. 5CGSA lo espera en el barrio de Azucena. Temple Sport, el corte, el temperamento, atuendo deportivo sumado con los mejores diseños. Temple Sport viste a los campeones. Rodrigo López, concejal 2026, la suma de todos. Rodrigo López, concejal 2026, lista 2, M opción 5. GF, estudio contable de la familia González Fernández, soluciones contables, tributarias y de gestión. Sobre Fulgencio Yegros, aquí en Caguazú, contactos al 0522 40 799. Baterías El Petizo, número 1 en baterías y cubiertas de Ignacio Uquejo, venta y carga de baterías, además venta de cubiertas, 2 locales en Caguazú. También atiende en Campo Nou y Capidarí, celular 081 316 919. Baterías El Petizo. Casa del Pintor, Besito, Florentín, complementos y pinturas automotivas para todas las marcas nacionales e importadas. Sobre taller Casio Torjara, contacto 1 453 452
Servicios, vende emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, consultora y cultura, apoyando siempre el deporte aquí en la ciudad de Córdoba, Oviedo. Cantera San Luis de la familia Barrio Vázquez, anexo alquiler de maquineras pesadas, contactos de 1-438-537. Porque Oviedo merece. Julio Balbuena, concejal 2026. Lo mejor está por venir. Lista 2A, opción 12. Julio Balbuena, concejal 2026. Farmasur, medicamentos nacionales e importados con descuentos especiales a todos los clientes frente al Hospital Materno Infantil Cordero Oviedo. Contacto al 0521 20 43 33. Azote S.A. Industria Maderera, tercianas y multilaminados. Azote S.A. apoyando siempre el deporte. Blas Aquino, secretario privado del gobernador Marcelo Soto, saluda a la afición deportiva del Gran Caguazú. Agroveterinaria del Campo, aquí en Caguazú, todo para el amigo trabajador del campo. Lo espera en el mercado municipal. Contacto al 0522 41 280. Agroveterinaria el Campo, sponsor del Albiverde Caguaseña. Eliezer Vera, concejal 2026 aquí en Caguazú, joven trabajador al servicio de la gente por el Partido Colorado, opción 9. Eliezer Vera, concejal 2026. Bien, señores, gran expectativa para este compromiso en el día de hoy. Ahí está el público caguaseño apoyando con todo. Ya está el equipo de Caguazú para este compromiso. Ahí está el saludo de los protagonistas. Caguazú para el partido de hoy va con Víctor López en el arco. Floriano Pereira. Aparece Dani Benítez en la parte ofensiva. Diego Flores. Y aparece Pablo Rodríguez en el quinteto del conjunto de Caguazú para este compromiso. Ovetense se hace esperar. El cuadro de la capital del trabajo, que dentro de algunos segundos va a saltar también dentro de la pista de juego para este compromiso en el día de hoy. Gran expectativa, señores. Mucho público y sigue llegando la afición deportiva aquí en Caguazú, aguardando lo que va a ser el compromiso que se viene dentro de algunos segundos aquí en este estadio. Sí, señor, ya Caguazú dentro de la pista de juego, se hace esperar Ovetense. En estos momentos vemos que se están dirigiendo ahí los componentes de la escuadra albirroja para ya venir hasta la pista de juego. Ovetense que va a buscar cerrar también de buena forma estos partidos amistosos. Hasta aquí Oviedo ha perdido solamente uno, ha empatado otro y ha ganado justamente en 5 oportunidades en este lote de partidos amistosos, y hoy estará cerrando aquí ante la selección de Caguazú. Así es que auguramos que pueda ser un lindo partido tanto para Caguazú como para Ovetense, que ningún equipo salga justamente con algún jugador lesionado que se pueda perder del campeonato nacional, porque los dos están con muy buen plantel y auguramos que la copa del campeonato se queda aquí en el departamento del Caguazú. Obviamente queremos que vaya Oviedo, pero si es que no puede Oviedo, obviamente que se quede aquí en el departamento, ya sea Caguazú, pastoreo o repatriación. Lo cierto y lo concreto es que Ovetense y Caguazú van a ir por todo y con todo en este campeonato nacional aquí en el departamento de Caguazú, cuando el plantel ovetense se dirige hacia el público ovetense, que hay que destacar, están pero muy pocos realmente. Tampoco Caguazú está llenando, pero es muy grande este escenario deportivo. Es para 5.000 a 6.000 personas este estadio municipal, Aldo. Sí, señora. Va llegando la afición deportiva sobre la hora para observar este compromiso. Ya todo listo, todo presto. Se juega este compromiso. El saludo de los protagonistas. Ovetense que va con Almirón de la portería. Carlos Alarcón, Michel Saucedo, Julio Zamudio y Marcelo Montes Jiménez. Señores,
arengando los componentes del equipo de la capital del trabajo en los predios de este partido aquí. Señoras y señores, se va a jugar dentro de algunos segundos este partido aquí en la capital de la madera, aquí en Caguazú. Se va a jugar el compromiso. La red de estación de servicio San Francisco para su emblema Petrosur San Francisco del Grupo Pago, patrocinador oficial de Salonismo Betense, consultora pediátrico Dr. Luis Fernández. La salud de tus niños en sus manos sobre calle Plajaray. También atiende el Encelador San Carlos. Freddy Unaga Automotores, venta, vehículos, lesión importado directo desde Japón. María Mariscal Estigarribia. Casi Teipú, contacto 71-471-185. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyectos, creamos identidad. Contacto al 94-470-227. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncológica. Atiende los sanatorios sobre el Santo Domingo y San Carlos. Ale Joya, Ernest Zárate. Venta y fabricación de joyas y relojes. Contactos al 764-19026. El INE, Electrodomésticos y Muebles S.A. Los mejores artículos para el hogar. Te aguarda del barrio Capitán Roa sobre calle 1 de marzo. ARSOT, tienda, venta, problemas Netflix, Spotify, YouTube, Music, Premium, Disney, Amazon, Video, Free Fire, recarga de diamantes. Robert Sanabria, gran deportista, presente con la albirroja betense. Supermercado Babesa, venta, mercadería por mayor y menor Babesa. Orgullosamente betense, sponsor oficial de la albirroja. Fisio Falcón, Delicia David Falcón, calidad y calidad para tu salud. Rehabilitaciones deportivas, traumatológicas y neurológicas te aguarda detrás mismo del Colegio Gilmar. Abogado Darío Flores, desde la Municipalidad de Condón Oviedo, siempre apoyando el deporte betense. Florentino Franco Martín, técnico de construcciones, proyectos, planos, ejes de anexo, material de construcción al costado mismo lado oeste de la iglesia de San Pedro. AS Ingeniería, construcción de edificios, que maquinaria, flete nacional e internacional, sobre ruta PI 02 Espinillo. Ferretería San Francisco de Francis Martínez, variedad de productos con los mejores precios, la mejor atención, sobre este Roque Duarte del barrio de Azucena. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general, contacto al 729-45-509. Pei Vargas, concejal 2026, lista, asociación 4, Oviedo somos todos, Pei Vargas, concejal. Se juega este compromiso. Todo listo, todo presto. Arranca hoy César Silva del equipo base. También arranca Chano Mareco del equipo de la capital del trabajo. Se juega este duelo. Ahí está el quinteto betense, va con Eber Almirón, Michel Saucedo, aparece Chano Mareco, César Silva y Marcelo Mona Jiménez. Se juega el partido. Todo presto. Arranca el compromiso en la noche de hoy. Les repito, el quinteto de Caguazú va con Víctor López. Aparece Diego Flores, el encarnaceno, Dani Benítez, el perujuanino, el capitán Floriano Pereira y Pablo Rodríguez. Es el quinteto que presenta Caguazú. Esto se juega, esto arranca, señor Martínez. Sí, esto arranca dentro de algunos minutos. Se van a estar jugando, Aldo, 20 minutos cronometrados este compromiso. Y va a ser el último partido amistoso. Ya justamente nos acaba de mencionar el profesor Gustavo Mareco. Luego ya el equipo albirrojo va a estar trabajando en la parte técnico-táctico. Esto se juega, mueve Benítez, tocó para Rodríguez, en marcha. El partido aquí en Caguazú, entre el equipo local y ovetense. Nosotros presentamos los datos del profesor Aldo Montiel para Canal 5 TV Max y Fútbol Ovetense. Se viene saliendo Chano. Pica, fuerte, balón que va afuera. Va a salir el equipo caguaseño en su terreno. Tocando la pelota, Víctor López. Sale Flores. Va Pereira. Mueve la
la pelota ahora. Dani Benítez. Escapa Dani. Marca Michel recuperando la pelota Almirón del arquero. Va preparando la salida. Saca de derecha, pelota arriba. Corre Silva, marcaba Flores. Sale el arquero. Va saliendo el equipo caguaseño. Moviendo rápidamente. Diego Flores. Juega para Dani. Aguanta Dani Benítez. Marca Michel. Chano de puntín. Pelota fuera. Charlotte de Néstor Polaco López alimentando el futuro del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial de la selección ovetense. 5 CGSA, licitado César Cantero. Asesoramiento y positivo proyecto con seguridad 5 CGSA. Lo esperan en el barrio Azucena. Arriba el balón. A ver, cubre. Deja ir Marcelo Bonde Jiménez. Esa pelota habrá salida que va a corresponder para el cuadro de rojo. Temples por el corte, el temperamento, atuendo deportivo Sulmado con los mejores diseños. Temples por viste a los campeones. Rodrigo López, concejal 2026. La suma de todo, Rodrigo López, concejal 2026. Lista, José Emoción 5. Marcelo Jiménez dominando la pelota, jugando para Chano. A ver, abre la pelota para Silva. Va tocando la pelota para Marcelo. Toca para Michel, se complica, sale Almirón. Rechaza el arquero, pelota que va afuera. Farma Mía, la farmacia del barrio Receta, perfume, helado, toma de presión, aplicaciones, descuentos especiales, anexos, servicios de cobranza, multipagos, emprendimiento Mía en el barrio San Isidro, comercial Elena de Jorge Mosquera y familia, todo para estudiar la canasta familiar, con precio ventajoso, comercial Elena, media cuadra, Club Guaraní. Benítez para Floriano, cruza por abajo, con la marca el remate de zurdo de Floriano Pereira, balón que va afuera, intentó el número 10 caguaseño. Sí, llegó el equipo caguaseño, es el que está teniendo justamente más el esférico, buscando el pórtico albirrojo. Mueve la pelota, jugando Chando Marejo para el cuadro betense. Levanta buscando a Silva, gana Dani, recupera Michel. Salió bien de Floriano, va Michel, lleva el balón, Michel tiró, gol. ¡Gol! Betense. Apareció el capitán para defender. Escapando muy bien. Se fue de Floriano Pereira. Y el capitán, el joven Michel Saucedo, de puntito ubica la pelota al fondo del pórtico del golero caguaseño. Ovetense que golpea primero bien temprano. Pasa al frente, gana por 1-0. Y se abre el marcador a los 2 minutos del primer tiempo. Muy buena jugada personal de Michel Saucedo. Eludió ahí a su marcador y de puntín con pierna derecha. Empata al 10 el capitán Floriano Pereira. Buena jugada colectiva. Movieron bien el balón. El cruce por abajo de Rodríguez para que llegue Floriano Pereira. Otro capitán que se anota la noche de hoy. Empata Caguazú. Esto está 1-1. Sí, vibrante inicio de partido. Cuando comentábamos lo del tanto de Michel Saucedo, reanudación del compromiso y Flori Pereira que la mandó adentro. Muy buena jugada del equipo caguaseño a los 3 minutos. Esto está 1-1. Arriba el balón, buscaba por ahí Marcelo. Oviedo que tuvo una llegada importante. Abre lateral en la ofensiva. Está para jugar. Arriba el balón. Buscando con golpe de cabeza la defensa. Sale Dani Benítez. Aguanta y domina el balón entre marca de Marcelo. La marca de los Betense comete infracción. Tiro libre para acá. GF Estudio Contable, la familia González Fernández, soluciones contables, tributarias y de gestión sobre Fulgencio Yegros aquí en Caguazú. Teléfono 0522 4799. Baterías El Petizo, número 1, baterías y cubiertas de Ignacio Cuquejo. Venta y carga de baterías, además venta cubiertas. 2 locales en Caguazú, también atienden Campo 9 y Capivares, Horacio 813-1699. Baterías El Petizo. Bien, señores. A ver, Flores que reclama, se lo lleva por delante a Marcelo Jiménez. Muy sentido, tarjeta amarilla para el número 11 del conjunto caguaseño para Diego Flores. La tarjeta, tiro libre por Oviedo. Casa del Pintor de Cito, Florentín, complementos y pinturas automotivas para todas las marcas nacionales e importadas sobre taller. En Coronel Oviedo, contacto 1-453-452. Vende emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, consultora y consultora apoyando siempre el deporte en la ciudad de Coronel Oviedo. Sale Marcelo Jiménez moviendo la pelota para su portero Almirón. Ahí está Almirón. Tocó la pelota. A ver, pasaron los 5 segundos dentro del trámite del partido. Va a responder el saque lateral Caguazú.
Cantera San Luis de la familia Barrios Vázquez, anexo a Clear Maquinarias Pesadas, contándose de 1, 4, 38, 537. Porco Oviedo, Venecia, Julio Balbuena, concejal 2026. Lo mejor está por venir, lista 11, sesión 12. Julio Balbuena, concejal 2026. Sale el arquero, moviendo el balón, mete por ahí, marca Marcelo, tocando la pelota para César Silva. A ver, quiere escapar, marcó Floriano. Lateral, señores. Saque costado. Está para jugar Floriano Pereira. Levanta arriba buscando a Dani Benítez. Floriano entra con todo. Saca el derechazo para arriba. Habrá saque de arco. Farmasur, medicamentos nacionales e importados con descuentos especiales a todos los clientes frente al Hospital Materno Infantil. Ciudad con el medio contacto 0521 2043 33. Arriba Silva, bajó para Chano. Sale Víctor López a cortar. El arquero. La cancha es diferente, es bastante grande, Aníbal Martínez. Sí, la cancha es muy grande. Una buena jugada del equipo albirrojo en esta última y habrá tiro de esquina. Pelota que va a jugar Chano. Que va a dejando su portero Almirón que prepara la salida. Va el arquero, quiere probar al arco, tiro al derechazo arriba y afuera. Azote ISA, Industria Maderera, terciarios y multilaminados. Azote ISA, apoyando siempre el deporte. Blas Aquino, secretario privado del gobernador Marcelo Soto. Saluda a la afición deportiva del Gran Caguazú. Agroveterinaria El Campo, aquí en Caguazú, todo para el amigo trabajador. Lo espera del mercado municipal, contacto 0522 41 280. Agroveterinaria El Campo, sponsor del albiverde caguaseña. Hubo cambio en Ovetense, Aníbal. Sí, Leandro Brites. Va Marcelo, atención al zurdo, cruzó. Leandro, el arquero Víctor López. Salvo el arquero, señores. A ver. Amarilla también para Marcelo Moda Jiménez. Se gana la tarjeta. Sentido el arquero caguaseño que tuvo una parada magistral. Sí, magistral lo de Víctor López. Era una buena jugada del equipo albirrojo. Leandro Brites que remató. Estupendo lo de Víctor López. Luego se ganó la tarjeta amarilla Marcelo Mona Jiménez. Bien, señores. Sentido el arquero Víctor López. Eliezer Vera, concejal 2016, aquí en Caguazú, joven trabajador al servicio de la gente por el Partido Colorado, opción 9. Eliezer Vera, concejal 2026. La red de estación de servicios San Francisco, para su emblema Petrosur San Francisco del Grupo Pago, patrocinador oficial de San Luis Ovetense. Consultorio pediátrico doctor Luis Fernández. La salud de tus niños es humano sobre calle Plajaray. También atiende en el Sanatorio San Carlos. Freddy Unaga Automotores, venta de vehículos recién importados directo desde Japón. Avenida Mariscal Estigarribia, casi te pongo contactos al 71471-185. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyectos, creamos identidad. Contacto al 94-470-227. Bien. Está recuperado el arquero caguaseño Víctor López. Señoras y señores, va a salir Floriano Pereira tocando la pelota para Diego Flores. Mueve el balón, jugando para Dani. Escapa, mete el pase por abajo. Está el remate. ¡Gol! Rodríguez. ¡Gol! De Caguazú apareció Pablo Rodríguez sacando el remate con la pierna derecha. Señores, entre las piernas del golero Ever Almirón se mete adentro. Apareció el segundo caguaseño Pablo Rodríguez, el autor del gol. El partido está 2-1. Y lo da vuelta el seleccionado caguaseño. Paulo Rodríguez con pierna derecha vence la portería de Ever Almirón. Leandro Brites que no siguió a su marcador, pero solo Paulo Rodríguez. Caguazú arriba en el marcador 2-1. Va saliendo, trabajando con la pelota Michel. Juega para Silva. Marcelo, lo persigue Dani Benítez. 2-1 está el partido. Sale Michel, controlando el balón. Juega Brites. Se cae Michel. Prepara la salida. Otra vez Michel. Juega para Silva. Pivotea bien César. Va Michel. Silva. Silva. Se cayó. No pasó nada. Y la contra de Caguazú a Rodríguez. Tocó por abajo. Está el remate. Pablo Rodríguez, esta vez con la pierna zurda.
pelota al fondo del portero Almirón. Buena contra. Recuperó Caguazú. Se fue con todo, señores. Dani Benítez en bandeja le subió a Rodríguez, que no perdona. El tercero caguaseño. Y llega el tercero para el equipo caguaseño. Doblete para Paulo Rodríguez. Quedó mal parado el equipo albirrojo ahí. Pidieron falta a la gente de Ovetense sobre César. Ahí César Silva. De contragolpe Caguazú. Llega el tercero, 3-1. Arriba el balón. Marcaba Flores. Habrá el lateral que va a corresponder para Ovetense. Está para jugar el equipo Ovetense. Maldonado, que ya está en la cancha. Tocando rápidamente. Dejando para el Alarcón. Brites. Ahí está Ariel. Tocó la pelota para Samudio. El Alarcón tira. Marca la defensa. Recuperando la pelota Flores. Va saliendo Almirón ahora preparando la salida. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general oncológica, atiende en los sanatorios Sobelar, Santo Domingo y San Carlos. Ale Joya, René Sara, T20, fabricación de joyas, cirugía ejecutada 76 419 026. Moviendo el balón, controlando bien la pelota. Maldonado juega por abajo, arriba para Alarcón, buscando a Julio. Samudio, que no llega, pelota que pica, habrá salida para Caguazú en su terreno. El INE, Electrodomésticos Inmuebles S.A., los mejores artículos para el hogar. Te aguarda el de Mero Capitán Roa sobre calle 1 de marzo. ARSO, tienda, venta, perfil en Netflix, Spotify, YouTube, Music, Primo, Disney, Amazon, sobre video, Free Fire, recarga de diamantes. Sale por ahí Núñez, quería irse. Pelota que va afuera, marcaba Diego Flores hacia el costado. Lateral que va a corresponder para Ovetense. Va a jugar Leandro Brites. Leandro que toca. Ahora va saliendo Almirón. Ariel Maldonado tocó por abajo, recupera el remate fuerte del Alarcón. Pega del defensor, pelota afuera. Robert Sanabria, gran deportista, presente con la Albirroja Ovetense. Supermercados Bavesa, venta de mercaderías para mayor y menor. Bavesa, orgullosamente Ovetense, sponsor oficial de la Albirroja. Sale tocando la pelota Leandro Brites, se escapa, marca Flores, con todo impone el físico. El bronce, señor, habrá salida para Caguazú que va a corresponder. Fisio Falcon, del licenciado David Falcón, calidez y calidad para tu salud. Rehabilitaciones deportivas, traumatológicas y neurológicas te guarda detrás mismo el Colegio Gilmar. Abogado Darío Flores, desde la Municipalidad de Codón Oviedo, apoyando siempre el deporte. Florentino Franco Martín, técnico de construcción, proyectos, planos en general, anexo, materiales de construcción, al costado mismo, la iglesia de San Pedro. Marca Alarcón, pero está afuera. Saque lateral. Ahí está para jugar Rodríguez. Rodríguez toca el balón, dejando para Flores. Ahora Núñez. López. El arquero que lanza arriba. Buscando a Rodríguez. Baja de cabeza. Almirón sale. Para el arquero. Dominando la pelota. Va aguantando Samudio. Brites, Alarcón. Alarcón. Toca la pelota para su portero Almirón. Ahora va Maldonado. Encara que es ágil. Maldonado. Brites. Brites. Julio. Samudio. A ver. Domina, retrocede otra vez Alarcón. El arquero al córner. Buena jugada ahí, Julio Samudio, que le cedió el esférico a Carlos Alarcón, este que remató. Víctor López estupendamente le dio la pelota al córner. Sentido aparece el arquero caguaseño. ASI Ingeniería, protección de edificios, calidad de maquinaria, flete nacional e internacional. Sobre ruta PI02 de Pinillo. Ferretería San Francisco de Francia y Martínez, variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención sobre este Roque Duarte en el barrio de Azucena. MA Condiciones de Miguel Almirón, condiciones de obras en general, contacto S2 945 509. Pei Vargas, concejal 2026, lista, asociación 4. Oviedo, somos todos. Pei Vargas, concejal. Taller Chiqui de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos sobre calle Leonel Stalin en el barrio de Azucena. Alexis Méndez, concejal 2026, más juventud y más compromiso para Coronel Oviedo. Doctor Alan Escandiolo, administrador de la SAT y vicepresidente nacional 2, augura buen compromiso a la querida Albirroja. El arquero está sentido. Ahí está para jugar al arco. Ahí está Carlos Alarcón para jugar. Aparece Alder Rodas en Caguazú dentro de la pista de juego. Va a jugar Alarcón. Se paraliza el juego, señores. Por ahora, 3-1 gana Caguazú.
tras ir perdiendo 1-0. Ahí está el arquero sentido, lo están atendiendo. Va recuperándose lentamente, va a seguir el trámite de este compromiso, señores. Ahí está para jugar Carlos Alarcón. Alarcón amaga para jugar. Arriba la pelota. Ariel, Julio. Remató, se cayó, señores. Ya hubo mano del pivot betense. Tiro libre que va a corresponder para Caguazú en su terreno. Charlot de Néstor Polaco López, alimentando el futuro del Paraguay. Charlot, sponsor oficial de la selección obetense. 5 CGSA, licenciado César Cantero. Asesoramiento y positivo proyecto con seguridad 5 CGSA. Lo esperan en el barrio de Azucena. Temple Sport, el corte, el temperamento, atento deportivo Sulimado con los mejores diseños. Temple Sport, vista a los campeones. Salida rápida por parte del portero Víctor López. Pasaron los 5 segundos. Responde Betense en su terreno. Va preparando la salida. Brites. Brites está para jugar. Juega más atrás. Leandro Almirón. Arriba para Julio. Golpe de cabeza. Saca la defensa. Recuperado de la pelota. Roda. Marco Alarcón. Pelota afuera. Va a corresponder lateral para Caguazú. Farma mía, la farmacia, el barrio receta, pero un eroto, me impresiona aplicaciones, descuentos especiales, anexos de vicio de cobranza multipago, siempre emprendimiento mía, en el barrio San Isidro. Comercial Elena de Jorge Mosieri y familia, todo para ti, la canasta familiar, comercio y metacosos. Comercial Elena Media Cuadra con Guaraní. Julio Zamudio que juega. Pelota afuera. Ahí está el saque lateral. El arquero que sale. Ahí está López. Lo prefiere Julio. Arriba el balón para Dani. Almirón que sale jugando rápido. Brites. Falta de Roda. Tiro libre para Rodrigo López, concejal 2026. La suma de todo. Rodrigo López, concejal 2026. Lista 2M. Opción 5. GF Estudio Contable de la Familia. González Fernández, soluciones contables, tributarias y de gestión. Sobre Fulgencio Hierro aquí en Caguazú. Teléfono 0522 40 799. Baterías El Petizo, número 1. Baterías y cubiertas de Ignacio Buquejo. Venta y carga de baterías, además. Venta de cubiertas. 2 locales en Caguazú. También atienden Caponue y Capibaré. Celular 081 316 969. Baterías El Petizo. amarilla para Alarcón, que reclama. Sale Maldonado. Tocando la pelota ahora Julio. Zamudio. Alarcón. Ariel. Ariel acelera. Lo persigue el rival. Sigue controlando. Alarcón. Almirón. Juega por abajo, dejándole la pelota para Brites. Brites mete, se anticipa bien. Flores. Va el pase por abajo. Está. Salvó Ever Almirón. Estaba el gol de Diego Flores. Sí, muy buena jugada ahí de Diego Flores. Le devolvió su compañero. Ever Almirón le dio la pelota al córner. Ahí está. Pelota que va a corresponder. Flores juega más atrás. Va moviendo el balón. El remate del portero Víctor López. Potentísimo afuera por línea final. Prepara la salida del arquero Almirón. Almirón para Betense. Juega bien. Maldonado. A ver, se complica Alarcón. Remató Albert Rodas. Pelota afuera. Casa del pintor de Sisto, Florentín, complementos y pinturas automotivas para todas las marcas nacionales e importadas. Sobre Taller Casio, Torjara, contratos de 1, 453, 452. El arquero que levanta arriba. A ver, Zamudio aguanta. Falta de Flores. De atrás. Tiro libre para Betense. Ven emprendimiento del licenciado Edgar Zamudio, consultora y constructora apoyando siempre el deporte en la ciudad de Coronel Oviedo. Cantera San Luis de la familia Barrio Vázquez. Anexo, alquileres, maquinarias pesadas, contactos de 1, 438, 537. Porque Oviedo merece. Julio Balbuena, concejal 2026. Lo mejor está por venir. Lista 2A, opción 12. Julio Balbuena, concejal 2026. Farmasur, medicamentos nacionales e importados con descuentos especiales a todos los clientes frente al hospital. Contacto 0521 20 43 33. Señores, habrá tiro libre. Esperando por ahí Marcelo Moda Jiménez. Frente con la pierna zurda. Se mueve Zamudio. A ver el pase que va. Michel mete por el medio. Saca, parece quitando la defensa. Recuperando la pelota Almirón. Almirón controla. A ver, juega bien. Tocando la pelota para Marcelo Jiménez. Jiménez. Michel. A ver, toca la pelota para Marcelo. Intenta meterse. Juega bien para Michel. A ver, pide Zamudio. Quiere meter.
Está Julio, lleva la pelota. A ver, recupera otra vez. Saliendo por abajo Marcelo Montes Jiménez. A ver, insiste el zurdo. Michel Saucedo mete para su compañero. Pelota que se desvía, abraza que lateral. Azotegui S.A. Industria Madera, terciarios y multilaminados. Azotegui S.A. apoyando siempre el deporte. Blas Aquino, secretario privado del gobernador Marcelo Soto, apoya el deporte. Golazo, 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 golazo. Gol de Ovetense. Marcelo Montes Jiménez, tras una buena jugada entre Michel Zamudio que pivoteaba, le quedó a Marcelo, sacó el remate colocado del ángulo. Golazo, señores, descuenta el cuadro de la capital del trabajo, se pone a tiro de empate Ovetense. Muy buena jugada del equipo albirrojo ahí entre Michel Julio Zamudio, le quedó a Marcelo Montes Jiménez con pierna zurda, vence la portería de Víctor López a los 20 minutos del primer tiempo, se pone a tiro de empate Ovetense, 3-2 gana Caguazú. Sale jugando por ahí, a ver, intenta ganar, Roda, escapó, Almirón, sacó Marcelo Jiménez, era el cuarto caguaseño. Sí, casi llegó el cuarto del equipo caguaseño, jugada rápida ahí, termina en córner esta jugada. Habrá tiro de esquina para Caguazú, 3-2, está el partido, 3-2 está el trámite, por ahora señores, aquí en la ciudad de Caguazú, ahí está para jugar, Flores, tardó para jugar, responde Ovetense. Agroveterinaria al campo, aquí en Caguazú, todo para el amigo trabajador, lo espera en el mercado municipal, contactos al 0522 41 280, Agroveterinaria al campo, sponsor del Albiverde Caguaseña, Eliezer Vera, concejal 2016 aquí en Caguazú, joven trabajador al servicio de la gente por el Partido Colorado, opción 9, Eliezer Vera, concejal 2026. Muy bien, por ahora 3-2 el partido. Sí, por ahora 3-2 gana Caguazú. A ver, se mete. El cuadro Ovetense quería ganar. Recupera. Sale jugando bien Núñez. Núñez controla. A ver, metió el pase. Está. ¡Golazo! ¡Gol! De Caguazú. ¡Qué golazo de Alder Rodas! Sensacional tiro de zurdo del ángulo del Almirón. Notable disparo. Y aparece el cuarto caguaseño. Y llega al cuarto para la selección caguaseña. Alder Rodas con pierna zurda vence la portería de Ever Almirón. Buena jugada trabajada del equipo caguaseño. 4-2 arriba el equipo albiverde. 4-2 está el partido. 6 goles hasta aquí en este partido amistoso. Sí, señor, hay que destacar a Aldo que en la marca está flojo hoy Ovetense. Es por la dimensión también de la cancha, porque es una cancha bastante grande y nos está adaptando a la pista de juego el conjunto albirrojo. Caguazú bien, cada vez que tiene la pelota ya mira al arco, cada pase ahí justamente en profundidad siempre termina en gol porque patean bien los jugadores caguaseños. Ovetense, reitero, no está marcando bien y eso está aprovechando el cuadro caguaseño. Muy bien, 4-2 está el partido. Va a ser el trámite, señores. Va jugando Silva para Marcelo Montes Jiménez. Arriba el balón de Michel para Silva. Pelear arriba, marca Floriano. Llega Silva, baja por el medio buscando a Chano. Quiere Coronel. Recupera Michel. Michel para Marcelo. Jugó por abajo para Silva. Como onda. Aparece la marca. Falta de atrás. Infracción. Tiro libre. La red de estación de servicio San Francisco para Suprema Petrosur San Francisco 1, 3, 4 y 5 del grupo Fago patrocinador oficial del Salonismo Ovetense. Consultorio pediátrico doctor Luis Fernández. La salud de tus niños en sus manos sobre calle Plajaray. También atiende en el Sanatorio San Carlos. Freddy Unaga Automotores, venta de vehículos recién importados directo desde Japón. Adrián Marjales Tigarribia, contacto S1 471-185. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyecto, creamos identidad. Contacto 94-470-227. Sale jugando Floriano, mete el pase. A ver, toca el balón. El jugador Andrés
Andrés Coronel, pelota afuera. Abrazaje lateral que va a corresponder para el cuadro de la capital del trabajo. Está para jugar arriba. Marcelo para Silva, marcó Floriano. Quiere recuperar el Chano. Michel Saucedo toca el balón. Deja para su portero. Ahí está el control. Marcelo. Monde Jiménez. Chano. Marcelo. Se desvía el balón. Pelota afuera. Abrazaje lateral. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general oncológica, atiende en los sanatorios Sobelar, Santo Domingo y San Carlos. Ale Joya, René Sara, te vende fabricación de joyas y relojes. Contactos al 764-19-026. Arriba el balón. Marcelo Jiménez jugando para su portero. Va el toque por abajo. Va Marcelo. Tocó por abajo. Atención, recupera Silva. Pivotea Silva. Domina el balón. Quiere irse. No puede. Reconquista bien. Jugando Floriano. Tocando para Andrés. Se complica. Sale bien. Tocó la pelota para Rodas. A ver, falta o no. No pasó nada y se le aventó el partido. Abra lateral. Y va a corresponder para el cuadro ovetense. Marcelo Jiménez. Trabajando. Ahí está el dominio. Intenta Michel. Recupera bien, recuperando Alder. Michel la presiona, sale Luis. Va tocando otra vez Chano para Michel. Marca por ahí con todo. Floriano Pereira. Sale por ahí Dani. Marcaba Chano. Amarilla para el cuadro ovetense. Sentido Dani Benítez. El INE, Electrodomésticos y Muebles S.A., los mejores artículos para hogar. La guardia del barrio Capitán Roa sobre calle 1 de marzo. ARSO, tienda de venta, Netflix, Spotify, YouTube Music Premium, Vine y Amazon, Video Free Fire, recarga de diamantes. Robert Sanabria, gran deportista, presente con la Albirroja ovetense. Supermercado Fabesa, venta de mercaderías por mayor y menor. Fabesa, orgullosamente ovetense, sponsor oficial de la Albirroja. Abogado Darío Flores, desde la Municipalidad de Coronel, siempre apoyando el deporte. Van pasando los minutos. A ver, problema muscular en Floriano, ojo, problema muscular en Floriano Pereira. Sí, ahí justamente va a estar siendo asistido por la sanidad del equipo caguaseño. Se toca ahí del muslo derecho algo, aparentemente problema muscular para el capitán caguaseño Floriano Pereira. Bueno, faltan 15 días para el arranque del torneo. Ojalá que no sea grave lo de Floriano. Bendiga con algunos inconvenientes, justamente. Y ahora arriesgó, volvió a entrar. Está sentido. Floriano cuando va llegando la barra ovetense también. Por ahora, 4-2 está el partido. Sale jugando Rodríguez. Mueve la pelota. Arriba el balón para Dani Benítez. Que bien acomoda Dani. A ver, escapó. No pudo cruzar. Pelota que va afuera. Va a responder ovetense. Sale jugando Ariel Maldonado. Va con todo. Pelota afuera. Va a haber lateral. Lateral que va a corresponder para el cuadro de la capital del trabajo. Ferretería San Francisco de Francia y Martínez, variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención sobre esto. Roque Duarte en el barrio de Azucena. MA Condiciones Miguel Aminó, condiciones de obras en general, contacto S2 945 509. Arriba el balón para Silva, marca bien Flores. Recuperando el balón. Maldonado. Falta de Pablo Rodríguez. Entrada dura de atrás. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de la capital. Fisio Falcon, del liceo Viva con calidez y calidad para tu salud, rehabilitación deportiva, traumatológica, neurológica, te guarda detrás mismo el Colegio Gilmar. Florentino Franco Martín, técnico de condiciones, proyecto, planos, ingeniería, Nelson Materiales, condición del costado mismo, lado oeste de la iglesia San Pedro. AS Ingeniería, condición de edificio, que de maquinaria, flete nacional e internacional sobre ruta País 2, Espinillo. Habrá tiro libre para Ovetense. Va a jugar Maldonado. Tocando el balón. Se viene tocando la pelota. Brites. Alarcón. Ariel. Maldonado. Alarcón. Juega para Silva. Bajó para Ariel. Marcaba Dani. Balón afuera. Habrá saque lateral que va a corresponder para el cuadro caguaseño. Pey Vargas, concejal 2026, lista, 2, opción 4. Oviedo, somos todos. Pey Vargas, concejal. Taller Chiqui de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos sobre Leonel Stanley de Barrio Susana. Juega Rodríguez. Tocando para
falta ovetense, falta que cometió Maldonado de forma infantil. Tiro libre sin barrera para Caguazú. Tiro libre sin barrera. Le va a pegar el jugador Averes. Alejandro Núñez es el que se prepara para ejecutar. Alejandro Núñez. Le va a pegar, señores. O finalmente Diego Flores. Ahí está entonces marcando. Aldo Silvero, el árbitro del partido. Le va a pegar. Ahí está Alejandro Núñez. Es el que le va a entrar. Alejandro Núñez le va a pegar. A ver si viene el quinto de Caguazú. Más atrás dice el árbitro del partido. Alejandro Núñez con la pierna derecha le pega. Autoriza el árbitro del partido. Corre Núñez, tiró el arquero. Apareció Almirón, el arquero para salvar. Estupendo lo de Eder Almirón. Detuvo ahí el disparo al jugador caguasayo. Aguanta Dani Rodríguez. Controla más atrás. Sale jugando bien. Figueredo. Tocado bien para Flores. Falto que para Dani Benítez. Ya está Matías Servín de Ovetense. Va escapando. Dani con fuerza marca Servín. Habrá pelota que va a corresponder para Ovetense. Alexis Méndez, concejal 2026, más juventud y más compromiso para Coronel Oviedo. Doctor Alan Escandiolo, administrador de la SAD, vicepresidente de la seccional 2, augura buen compromiso en la birroja. Alarcón juega para su compañero más atrás. Mueve Brites, juega para César Silva, aguantó, dominó Silva. Falta. Tiro libre para Ovetense. Charlo de Néstor Polaco López alimentando el futuro del Paraguay. Charlo, sponsor oficial de la selección ovetense. 5 CGSA, licenciado César Cantero. Asesoramiento y positivo proyecto con seguridad. 5 CGSA lo esperan en el barrio de Azucena. Temple Sport Sport, el temperamento. Actuando Deportivo Sulimado con los mejores diseños de Temple Sport. Viste a los campeones. Rodrigo López, concejal 2026, la suma de todos. Rodrigo López, concejal 2026, lista 2M, opción 5. Jefe de estudio contable de la familia González Fernández. Soluciones contables, tributarias y de gestión sobre Fulgencio Yegros aquí en Caguazú. Contacto al 0500 22 40 799. Baterías El Petizo, número 1, baterías y cubiertas de Ignacio Cuquejo. Venta y carga de baterías, además venta de cubiertas, 2 locales en Caguazú. También atiende en Campo Nuevo y Capiarel, celular 081 316 969. Bien, señores. A ver. Pelota que va a corresponder para el cuadro de Ovetense, buscando el descuento. 4-2 está el partido. Le quiere pegar Marcelo Montes Jiménez. Esperando a Matías Servín. Alarcón por ahí cerca. A ver qué jugada prepara Oviedo. Alarcón le quiere entrar. A ver. Autoriza. A ver, ojo que Alarcón ya tiene tarjeta. Se demora la ejecución de este tiro libre. Marcelo por ahí cerca está. Va la mague. Marcelo. Marcó Flores. Pelota que va por línea. Final habrá córner. Cantera San Luis de la familia Barrio Vázquez. Anexo a Criminal Maquinaria, empezar contándose de 1, 4, 38, 537. Arriba el balón. Salta, gana Rodríguez. Pelota afuera, habrá el lateral.
Va a jugar. Aparece Zamudio moviéndose dentro de la bomba. Ahora Matías Servín. Almirón. Almirón controla. Almirón para arriba. Salta Flores. Recupera Figueredo más atrás. De cabeza. Pelota afuera. Está para jugar Servín. Juega atrás. Alarcón. Domina el balón. Ahí está el control. Marcelo Montes Jiménez. Servín. Alarcón. Servín. Habrá pelota que va a corresponder lateral para acá. Casa del pintor de Cito, Florentín, complementos y pinturas automotivas para todas las marcas nacionales importadas sobre taller Casio Torjara. Contactos de 1 4 53 4 52. Vende emprendimiento del Liceo Edgar Zamudio, constructora y consultora apoyando siempre el deporte en la ciudad de Córdoba, Oviedo. Porque Oviedo merece Julio Balbuena, concejal 2026. Lo mejor está por venir. Lista 2, opción 12. Julio Balbuena, concejal 2026. Mueve y juega Víctor López, el arquero. Tocando para Rodríguez, qué bien para Figueredo. Cruza marca Alarcón. Pelota que va al córner, habrá servicio de esquina. Sí, ya se está llevando a cabo los últimos minutos de este primer tiempo. 4-2 gana Caguazú. Habrá pelota. Va a jugar Flores. Ahí está para levantar arriba el balón. Rodríguez controla el zurdo, quiere meterse. Marca Zamudio. Sale Víctor López. Lanza de derecha arriba el balón. Buscando a Figueredo. Saque de arco para Oviedo. Ahí va la salida. Servín. Matías. Y va jugando bien para Marcelo Jiménez. Alarcón. Matías. Marcelo. Alarcón. Marcelo. A ver, pica arriba la pelota y va por línea de fondo para salir. Blas Aquino, secretario privado del gobernador Marcelo Soto. Saluda a la visión deportiva del Gran Caguazú. Azotería de Industria, Madera, Terciarios y Multilaminados. Azotería se apoyando siempre el deporte. Trabajando Pablo Rodríguez con la pelota. Ahí está el pase por abajo. Aguanta Dani, tocó para Figueredo. En el palo. En el palo pegó ese derechazo de Figueredo. Sí, muy buen remate de Marco Figueredo. La pelota que pega por el palo. Se salva al pórtico albirrojo. Se salvó el arco vetense. Otro que está algo sentido en Caguazú es Flores. Por ahora pasan los minutos dentro del trámite de este partido. A punto de irse la primera etapa. Farmasur, medicamentos nacionales e importados con descuentos especiales a todos los clientes frente al hospital. Contacto al 0521 2043 33 Ciudad de Córdoba, Oviedo. Agroveterinaria El Campo, aquí en Caguazú. Todo para el amigo trabajador. Lo espera en el mercado municipal. Contacto al 0522 41 280. Agroveterinaria El Campo, sponsor de la Universidad de Caguaseña. Eliezer Vera, concejal 2026, aquí en Caguazú, joven trabajador al servicio de la gente por el Partido Colorado. Opción 9, Eliezer Vera, concejal 2026. Bien, señores. Va a corresponder por ahora salida para el equipo de Caguazú sobre la zona izquierda, lateral. Ahí está para jugar Marcelo Montes Jiménez para Ovetense. Tocando para Michel. Michel juega. Arriba el balón. Va Silva, aguanta. Pide a su compañero el pase. Marca bien Flores. Va a haber lateral. Ahí está para jugar Chano Mareco. Pide Michel. Chano. Almirón. Almirón que va a probar. Saca el derechazo potente. Arriba y afuera. Responde en su terreno el cuadro caguaseño. La red de estación de servicios San Francisco para su emblema Petrosol San Francisco del Grupo Fago, patrocinador oficial Solonismo Ovetense, consultor operativo Dr. Luis Fernández, la salud de tus niños en su mano sobre la calle Plajaray. También atiende en el Senatorio San Carlos. Golpe de pecho del jugador ovetense, va Rodríguez. A ver el que va es Alder. Pica el zurdo, se le fue el balón.
lateral para Ovetense. Es que ya no arreglan tanto. Una falta para ambos equipos. Es tiro libre sin barrera. Ahí está saliendo Marcelo. Michel Silva aguanta. Marcaba Flores. Pelota que pica, la pelota va a línea de fondo. Salida defensiva. Rodríguez pisa y juega para su portero. Ahí está la salida. Ahí está Flores. Dani. Toca el balón. Flores. Domina. Gana bien Chano. A ver. Pide su compañero. Va Chano. Le pegó. Afuera por línea final. Habrá salida defensiva. Freddy Brunaga, automotor de venta, vehículo recién importado directo de Japón. Arema Mercado Arriba, contacto C1-471-185. SB Arquitectura, zona Menite, no repetimos proyecto, creamos identidad, contacto al 944-7227. Saucedo. Chano mete, gana Dani Benítez. Ahí está el control. Rodríguez. Marco Marcelo. Abre lateral. Lateral que va a corresponder para el equipo de la cabeza del trabajo. Sale Saucedo. Ahí está moviendo Marcelo Jiménez. Michel Saucedo. Marca Diego Flores. Ahí está. Arriba el balón para Silva. No alcanzó, no llegó, pero está afuera. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general oncológica, atiende en los sanatorios Ovelar, Santo Domingo y San Carlos. Ale Joya, Ernest Zárate, venta y fabricación de joyas y relojes, contactos al 764-19-026. Balonazo arriba, atención. Bajada por ahí Núñez. Lateral. Ahora Almirón. Michel. Saucedo. Juega para Chano. Encara la marca de Galleta Núñez. Tocó bien para Michel. Le pega. A ver. Va Michel. Se le quedó el balón. Lateral. Saucedo. Arriba para Silva. Pelota afuera. Saque de costado. Robert Sanabria, gran deportista, presente con la albirroja Ovetense. Supermercado Favesa, venta mercaderías por mayor y menor. Favesa, orgullosamente Ovetense, sponsor oficial de la albirroja. Cuando los árbitros pitan, se ha ido la primera etapa. Final del primer tiempo, señores. Final de la primera etapa por ahora. Aquí en este escenario deportivo. Gana Caguazú por 4-2. Final de la primera etapa, final del primer tiempo, Caguazú arriba, 4-2 en el marcador. Muy bien, van al descanso los protagonistas. Van al descanso, se ha ido la primera etapa. Nosotros vamos a un breve corte y ya retornamos. Put your love in the hand out, darling. I'm begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging you to put your love in the hand out, darling. Put your love in the hand out, darling.
When I was king, I played it hard and fast like everything. I walked away, you want me there. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I see you, let me go. Yeah, anytime I see you, got me know. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling.
Señores, estamos retornando para lo que va a ser la etapa complementaria de este compromiso. Por ahora, victoria parcial del elenco caguaseño, el equipo de la capital de La Madera, que le va ganando a Ovetense, señores, aquí en la ciudad de Caguazú. El compromiso de la escuadra albirrojo ovetense ante el clásico rival, ante Caguazú. Por ahora el clásico se está ganando, está ganando el cuadro de Caguazú por 4-2 y ya se viene el segundo tiempo, Aldo. Bien, señores, a punto de arrancar el segundo tiempo. Estamos listos para el comienzo de la segunda etapa. Va a jugar Zamudio, tocó para Arcón, arrancó el segundo tiempo. Sale jugando Marcelo Jiménez, pelota afuera. Felizmente para el equipo caguaseño retornó el capitán Floriano. Almirón que sale. El arquero que levanta arriba buscando a su compañero. Salta Flores. Conecta de cabeza. La pelota que va a son Costa. Arrancó el segundo tiempo, Aníbal. Sí, primero segundo de este segundo tiempo. Caguazú gana 4-2 el clásico. Al arco levanta arriba. Viene Mitchell, saca al derecho. La pelota que va arriba y afuera. Va a jugar en su terreno el portero Víctor López. La red de estación de servicio San Francisco para problemas Petro Sur San Francisco del Grupo Fago, patrocinador oficial de Salonismo Ovetense. Recuperando el balón al arco para su portero, bajándole la pelota a Zamudio. Julio para Mitchell, ahí está Mitchell, amaga, remató de zurda, lo clavó bien Flores. Pelota que va más atrás, controlando el balón. Almirón, Marcelo
atrás Jiménez. Saucedo. Marcelo. Metió el balón. Marca bien Flor, recupera. El arquero que sale. Apunta y tira Víctor. Fuerte el arquero. Llega Pablo Rodríguez. Pelota al córner. Con su toro penalti, doctor Luis Fernando, la salud de niños de humanos sobre calle Plajaray. También atiende el senador San Carlos. Freddy Lunago, automotor de venta, vehículos versión importados. Directo de Japón, avenida Marejales, Tiaribia, con 1-4-1-1-8-5. El arquero que prueba. Potente disparo de Víctor López. Salo vio rápidamente. Marcelo Alarcón. Remató de derecha. Afuera llegó Betel. Sí, buena jugada ahí, no pudo rematar de buena manera Carlos Alarcón. Llegó casi el tercero de rojo. Trabaja y juega Dani Benítez. Aguanta Dani. De taco para Flores. Llega Flores. Recuperando la pelota Marcelo Jiménez. Juega bien para Zamudio. Ahora Carlos Alarcón. Mueve la pelota para Saucedo. Saucedo para Julio Zamudio. Gira. Le quiere entrar. Retrocede. Marca Pablo Rodríguez. Pelota fuera. Aldo, recordamos que Paranaense le está ganando a Presidente Franco 1-0 y está quedando fuera del Nacional el conjunto de Presidente Franco. Sí, señor. Después de mucho, se está clasificando Franco a un campeonato nacional para las finales. Recupera el Alarcón, sale Michel, jugando la pelota más atrás. Almirón, a ver, tocando la pelota. Marcelo, juega para Michel, Saucedo, Alarcón, a ver, Zamudio, Zamudio retrocede, Michel, controla, juega por ahí Zamudio, se equivoca, pelota fuera. Ese ve arquitectura de Susana Benítez, no repetimos proyectos, creamos identidad, contacto de 94-472-27. Doctor Miguel Campuzano, especialista en seguridad general y ecológica, atiende los sanatorios Sobelar, Santo Domingo y San Carlos. Ahí está el arquero, sale, juega, aparece controlando la pelota Flores, tocó para Dani Benítez, se le escurre la pelota a Dani, va a corresponder pelota en su terreno. Está para jugar Alarcón. Alarcón está para jugar. Mueve la pelota. Almirón. Aparece Marcelo. Alarcón. Marcelo para Michel. En su terreno trabaja Ovetense. Marcelo Jiménez. Michel juega para su portero. Habrá lateral para acá. Ale Joya, René Sanatamente, fabricación de joyas y relojes, contactos al 764-19026. El electrodomésticos y muebles esenciales, los mejores artículos para hogar, te guarda el Maro Capitán Nova, sobre calle 1 de marzo. ARSO, tienda, venta, perfil, Netflix, Spotify, YouTube, Music, Premium Video, Amazon, Video, Free Fire, recarga de diamantes. A ver, toca bien Floriano. Devolvió Dani de gol. Gol de Caguazú. Qué jugada se mandaron, señores. Entre Dani Benítez y Floriano Pereira. Le sirvió en bandeja al capitán para que llegue Dani y define. Pelota adentro. Aumenta el cuadro caguaseño. Gana por ahora 5-2 el equipo de Caguas. Muy buena jugada del equipo caguaseño. Flori Pereira que solo habilitó perfectamente a Dani Benítez. El Pedro Juanino que no perdona. 5-2 arriba Caguazú. Le cayó Zamudio. Habrá pelota que va afuera. Va a corresponder pelota para el equipo de Caguazú en su terreno. Robert Sanabria, gran deportista, presente con la Birroja Ovetense. Supermercado Favesa. Venta de mercaderías a por mayor y menor. Favesa, orgullosamente Ovetense, sponsor oficial de la Birroja. Fisio Falcon, delicidad IFA con calidad y calidad para tu salud. La habilitación deportiva, traumatológica, cienológica, te guarda detrás mismo el Colegio Gimar. Abogado Darío Flores, desde la Municipalidad de Coronel, siempre apoyando el deporte ovetense. Va a salir moviendo el balón. El arquero juega por abajo para Dani Benítez. Aguanta bien Dani. El resto se más atrás. Tocando la pelota. Jugando bien Rodríguez. Floriano. Flores. Recupera bien tocando la pelota ahora. Juega Brites.
Maldonado. Ariel lleva, se cae, falta de Rodríguez. Tiro libre para el cuadro betense. Florentino Franco Martín, técnico de construcciones, proyecto, planos en general, anexo, materiales de construcción, al costado mismo, lado oeste de la iglesia de San Pedro. Hace ingeniería, construcción de edificios, alquiler de maquinarias, flete nacional e internacional sobre ruta País 2, Espinillo. Pero estaba para Diego. Saca Diego Víctor López. El golero que rechaza. La pelota afuera. Va trabajando con la pelota. Brites. Arriba el balón. A pelear Silva. Gana bien Flores. Saque lateral. Esta es para jugar. Brites. Almirón prepara la salida. Brites. Se le fue. Lateral que va a corresponder para Caguas. Ferretería San Francisco de Francia y Martínez, variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención de Sobrete Roque Duarte en el barrio de Azucena. MA Condiciones de Miguel Amineo, condiciones de obras en general, contacto C2 945 509. El arquero López le pega fuerte. Habrá salida. Salida defensiva, señores. Va jugando bien Brites. Maldonado. Brites entregó. Está Coronel. Salvo el arquero. Sensacional Almirón para tapar. Esa pelota va recuperando otra vez. Coronel. A ver, hubo mano, dice el árbitro del partido. Responde Betense. Pey Vargas, concejal 20, 16, lista, asociación 4, Oviedo, somos todos, Pey Vargas, concejal, Valió Chiqui, de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos sobre Leonel Stanley del barrio de Azucena, Alexis Méndez, concejal 20, 16, más juventud y más compromiso para Coronel Oviedo. Maldonado, Ariel, falta, va la tercera falta que comete Caguas de este segundo tiempo, bien temprano, señora, pelota parada. Doctor Alan Escandiolo, administrador de la SAT, vicepresidente nacional 2, augura un buen compromiso la albirroja. Trabaja con la pelota, parece. Moviendo Maldonado, marcó Floriano, le ganó. Va Floriano, Silva, el arquero, Floriano tocó. Coronel, retrocede más atrás, dejando la pelota para Flores. Tocando el balón. Ahora Rodríguez. Coronel aguanta, marca Diego. Pelota atrás. Rodríguez, Flores, López, desviaba Coronel, recupera Diego, Diego sale, jugando bien para Maldonado, Maldonado mete para Silva, gana bien Flores, recupera Coronel, ahí está Silva, ahora Flores, Floriano, Flores, tocó, marcó por ahí Brites, falta, tiro libre. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando el motivo del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial de la selección ovetense. 5 CGSA, licenciado César Cantero, asesoramiento y positivo proyecto de consultoría. 5 CGSA lo esperan en el barrio de Azucena. Temples por el corte, temperamento, atuendo deportivo sublimado con los mejores diseños. Temple por vista a los campeones. Farma Mía, la farmacia, el barrio Receta, promulgado, toma de presión, aplicaciones, descuentos especiales, anexos de servicios de cobranza, multipagos, emprendimiento mío en el barrio de San Isidro. Comercial Elena de Jorge Mosier y familia, todo para usted la canasta familiar con precios ventajosos. Comercial Elena media cuadra del Club Guaraní. Va jugando. Ahí está el pase para Alejandro. Almirón lo tocó Alejandro Núñez. Tiro libre. Pelota parada que va a corresponder para Caguas. Rodrigo López, concejal 2026, la suma de todos, Rodrigo López, concejal 2026, lista, OM, opción 5, jefe, estudio contable de la familia González Fernández, soluciones contables, tributarias y de gestión, sobre Fulgencio Hierro, aquí en Caguazú, contacto al 0522 40 799. Habrá pelota. Va a jugar Pablo Rodríguez, mete el balón, desvía Diego de Rivero. Con golpe de cabeza, la pelota afuera. Paranaense, señores. Sigue ganando 2-0 de visita a Franco. A falta de 9 minutos para que se vaya el partido. Y está clasificando Paranaense junto a Minga. A ver, Dani, remato de zurda. Lateral. Va a jugar Flores.
Diego Flores. Pelota atrás. Va Víctor. Saca el remate fuerte. Pelota afuera. Va a corresponder salida para Ovetense. Brites. Diego. Rivero. Mete bien por derecha para Brites. Pelota afuera. Saca. Baterías el Betis, número 1, baterías cubiertas, Inés Uquejo, venta y carga de baterías, además venta cubiertas, dos locales en Caguazú, también la tienda en Camonue y Capibaré, celular 081-316-919, baterías el Betis, casa del pintor de Cito, prometido complementos y pinturas automotivas para toda la marca nacionales e importadas, sobre Taller, Casio, Toro Jara, contactos de 1, 453, 452. Arriba corre Alejandro Núñez, marca Leandro Brites, arrojándose al piso, pelota afuera, lateral, señores. Saque de costado. Ahí está, más atrás. Flores toca el balón. Deja para su portero. Lateral. Saque de costado. Le va a corresponder para el cuadro de Caguazú. Aparece Alder Rodas. El Ovetense vuelve hinchado. Michel y Marcelo Montes Jiménez. Pelota atrás. Va saliendo por abajo. Moviendo bien Rodríguez. Presionó César Silva. Abraza que lateral. Vende emprendimiento, Felicidad Vega, Zamudio, constructora y consultora apoyando siempre el deporte en la ciudad de Córdoba Oviedo. Cantera, salud de la familia Barrio Baja, en eso que maquinaria pesada con datos de 1, 4, 38, 537. Metiendo bien la pelota. A ver, Dani. Le pega a Núñez. Pega de rival. Pelota que va. Saque de arco. Salida. Almirón prepara la salida. Almirón. Michel. Almirón. Ahí está el balón. Queda para Silva. Aguanta o agarró de Flores. Tiro libre para Oviedo. Porque Oviedo merece. Julio Balbuena, concejal 2026. Lo mejor está por venir. Lista 2 a opción 12. Julio Balbuena, concejal 2026. Farma Sur, medicamentos nacionales e importados con descuentos especiales a todos los clientes frente al Hospital Materno Infantil. Coronel Oviedo, contacto al 0521 2043 33. ASO TVSA, Industria Maderera, terciarios y multilaminados. ASO TVSA, apoyando siempre el deporte. Cerca está Michel buscando el descuento del cuadro betense. A ver cómo le pega. Va Marcelo. El arquero Víctor sacando la pelota hacia el costado. Silva levanta arriba, salta Flores. Mira con Michel. Habrá salida. Arriba el balón. Almirón. Almirón que toca. Montes Jiménez. Almirón trabaja en su terreno. Mete el pase buscando para su compañero. Silva con Flores. Pelota que va a corresponder. Lateral a favor del conjunto de Blas Aquino, secretario privado del gobernador Marcelo Soto, saluda a la visión deportiva del Gran Caguazú. Agroveterinaria del campo, aquí en Caguazú, todo para el amigo trabajador lo espera en el mercado municipal. Contacto al 0522 41 280. Agroveterinaria el campo, sponsor de la Albiverde Caguaseña. Elias Cervera, concejal 2026, aquí en Caguazú, joven, trabajador al servicio de la gente por el Partido Colorado. Opción 9, Elias Cervera, concejal 2026. Víctor López en la salida, metiendo para Flores, se le fue el balón. Lateral. Ahí está para jugar. Tocando el balón, Michel. Para Chano. Para Saucedo. La pelota para Zamudio. Saucedo. Zamudio. Marcelo. Controla el balón. Dejando para Michel. Pide Chano. Ahí está el dominio. Chano regala la pelota, reconquista Dani Benítez, juega hacia un costado, a ver, sintió algo Dani, está sentido el jugador del conjunto. La red está
estación de servicio San Francisco para su emblema Petrosur San Francisco del Grupo Fago, patrocinador oficial de Celulismo Betense, consultorio pediátrico Dr. Luis Fernández, la salud de tus niños y sus humanos sobre calle Plajaray también atiende el Sanatorio San Carlos. Es hora de crecer en el quinto departamento de Cavazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Freddy Lunaga, automotores, venta, vehículos recién importados directo de Japón. Ariel Marijal Estigarribia, contacto al 714-711-185. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos el proyecto, creamos identidad, contacto al 944-70-227. Habrá pelota que va a corresponder para Caguazú, está para salir el arquero. Está para jugar en su terreno, señores. A ver, pelota que va al Mirón. Por allí va Floriano. Va a jugar Pereira. Ahí está para... Tocando por ahí para la presencia de su compañero. No pudo controlar. Va a salir el arquero. Al Mirón para Marcelo Monta Jiménez. Pinche Saucedo. Marca Floriano. Saque lateral. Ahora lucha Rodríguez. Marcelo. Zamudio. Aguanta. Lleva Zamudio. El arquero. Víctor López al córner. Sí, remate colocado ahí de Julio Zamudio con la menos hábil a la derecha. Víctor López mandó la pelota al córner. Habrá pelota, señores. A ver, se paraliza el juego en Presidente Franco Aníbal. Sí, Paranaense que sigue ganando 1-0 a Presidente Franco. Con esto Paranaense se está anotando para las finales del Campeonato Nacional. Sale Rodríguez. Dejando la pelota para Diego Flores. Ahora el control. Dalmirón. Arriba juega. Marca bien con golpe de cabeza. Galleta Núñez. Saque lateral. Bajo el Chano. Levanta arriba. Llega Marcelo. Saca bien Rodríguez. Núñez. Lateral, señores. Saque costado. Ahí está Chano. Para Michel. Marcelo Jiménez. Zamudio. Toca el balón. Se ve de Michel. Zamudio. Aguanta, marca Flores. Toca el balón. Michel. Pelota fuera lateral. Saque costado que va a corresponder para Betense. Ahora Chano. Juega. Mueve la pelota al jugador betense. A ver. Se cayó Zamudio. Está muy sentido Julio Zamudio. Por ahora el partido sigue ganando Caguazú. Ale Joya, Berené Zárate, venta y fabricación de joyas de reloj, contacto 66-419-026. El libre electrodoméstico, símbolo esencial, los mejores artículos para el hogar, te guarda el verano Capital Nueva sobre calle 1 de marzo. Es hora de crecer en el quinto departamento de Cavazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Sale Michel Saucedo. Marcelo Jiménez. Va Marcelo. Alarcón, Michel. Lleva la pelota. Alarcón. Toca el balón. Marcó bien Flores. Firme la defensa de Caguazú. Habrá pelota que va a corresponder en defensa. Sale el arquero. Lanza arriba. Baja bien esta Rodas. Almirón salvo el arquero. Quedándose con la pelota el portero. Jiménez. Lleva el balón. Marcelo. Alarcón. Michel. Zamudio. Zamudio toca. A ver, Alarcón. Marcelo. Remató de zurda arriba. ARSO, tienda, venta, perfil en Netflix, Spotify, YouTube, Music, Premium, Disney, Amazon, Video, Free Fire, recarga de diamantes, Robert Sanabria, gran deportista, presente con el albirrojo betense, Supermercado Favesa, venta mercadería, San Mayor y Menor Favesa, orgullosamente betense, sponsor oficial de la albirroja.
pelota para Almirón. El arquero que va preparando la salida. A ver, ¿qué pasó en Franco, Aníbal? Se arrojó gas lacrimógeno, pero entre los propios hinchas de Presidente Franco. Y por ello que está parado el compromiso en Presidente Franco. Qué pena, ¿eh? Arriba el balón. Va escapando Rodas. Jugada personal. Almirón. Salvó el arquero Ever Almirón. Estaba el gol de Caguazú. Qué jugada. Se mandó Albert Rodas. Se salvó el cuadro betense. Sí, señor. Aquí se salvó el cuadro, la capital del trabajo. Esto sigue 5-2. Pelota atrás. Está bajando con la pelota. Flores, Roda. Juega bien para Flores. Ahí está el toque. Recupera la defensa. Va Floriano. Golazo. Gol de Caguazú. ¡Qué golazo de Floriano Pereira! Tremenda definición de derecha. Señores, lo hizo el 10, el capitán. Aumenta el cuadro caguaseño. Llega el sexto tanto caguaseño. Floriano Pereira remate con pierna derecha. Esquinado, nada pudo hacer Ever Almirón. El sexto para Caguazú, que ya golea 6-2. Ahí está la salida de Michel. Ariel Maldonado. Juega para Silva. Tocó. Apareció la salida del arquero. Víctor López prepara la salida. Alarcón. Silva. La marca defensiva. Ahí está Michel. A ver, Floriano, que se cae. A ver, cobró. Falta el árbitro del partido. Sentido Floriano Pereira. Taller Chiqui de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos sobre calle del Stanley y Barrio Azucena. Alexis Méndez, concejal 2016, más juventud y más compromiso para Coronel Oviedo. Doctor Alan Escandiolo, administrador de la SAT y vicepresidente nacional 2. Augura un buen partido a los muchachos de la Albirroja. Fisio Falcon, del licenciado David Falcón, calidad y calidad para tu salud, rehabilitación deportiva, traumatológicas y neurológicas. Te aguarda atrás mismo el Colegio Gilmar. Supermercado Favesa, venta mercadería super mayor y menor Favesa. Orgullosamente obetense, sponsor oficial de la Albirroja. Abogado Darío Flores, desde la Municipalidad de Coronel, siempre apoyando el deporte. Florentino Franco Martín, técnico de condiciones, proyecto, planos en general, anexo, material de condición, al costado mismo, lado oeste de la iglesia de San Pedro. AS Ingeniería, construcción de edificios, alquiler de maquinaria, flete nacional e internacional, sobre ruta PI 02 Espinillo. Señores, gana Caguazú por ahora 6-2. Está goleando este partido. En Franco. Hay inconvenientes, Aníbal. Sí, inconvenientes en la ciudad de Presidente Franco. Aldo, partido paralizado. Es que Presidente Franco está quedando fuera del campeonato nacional. Imagínate un campeonato nacional sin Presidente Franco. En el 2019 fue la última vez que Presidente Franco no clasificó a un campeonato nacional. El máximo ganador y el último campeón se está quedando sin participación en el nacional. Bueno, y mira, Aníbal, una vez más, cerca de Presidente Franco nacional. Porque en el 2019 se hizo en Ciudad del Este aquel campeonato nacional. Ahora, del departamento de Caguazú. Mucho más, o sea que un poquito más lejos, ¿verdad? Pero sí, Franco, una vez más, cerca prácticamente de Presidente Franco. Así mismo, Aldo, y un nacional sin Franco no es lo mismo. El colorido que siempre le da la gente de Presidente Franco, la máxima ganadora, sin lugar a dudas, se va a sentir en demasía en este campeonato nacional que se va a estar jugando en el 5º departamento. Va a salir en su terreno jugando por ahí Alder. Ya
terminó el partido en Hernandarias, ¿eh? Ya terminó el partido. Minga Guazú oficialmente clasificado al Nacional. Minga Guazú que vuelve a un campeonato nacional, señores. Después de muchísimo tiempo. Confederaciones que tiene que hacer gran esfuerzo para poder llegar a un nacional. Porque tiene que sortear lo que es Paranaense, lo que es Franco. Esta vez Minga, con un plantel muy bueno, ha llegado al objetivo de poder clasificar. Ahí está la salida del conjunto caguaseño. Va saliendo Rodas. Tocó el balón para Figueredo. Pelota afuera. Habrá saque lateral. Ferretería San Francisco de Francia y Martínez, variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención sobre este Roque Duarte en el barrio Azucena. MA Condiciones Miguel Amineo, Condiciones de Obras, se vendrá contactos al 72-945-509. Ahí está la salida. Sale jugando Brites. Silva. Ahí está el control. Va metiéndose. Ariel se cae. Almirón. Silva. Alarcón. Movió la pelota Ariel. Silva. Ariel se cayó. No pasó nada. Y habrá salida defensiva. Va Rivero. Ella está en la cancha. Tocó bien para Figueredo. Salvó el arquero. Aplaude el público caguaseño. Pey Vargas, concejal 20, 26, lista, 2, opción 4. Oviedo, somos todos. Pey Vargas, concejal. Cañón Chiqui de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos sobre Leonel Estal en el barrio de Azucena. Sale el arquero. Se bastó fuera, está el bidón. Saca pelota afuera. Oviedo vuelve a cambiar, señores. La pregunta es, ¿Matías Servín todavía no está bien, Aníbal Martínez? Sí, lo probó poco hoy Gustavo Mareco. No sabemos si ya está bien, pero lo cierto y lo concreto que es muy poco jugó el día de hoy. Porque hay que recalcar, lo de Servín va a ser muy útil para Ovetense. Acá se ve, Antonio, de que este equipo le falta más fuerza, Le falta más fuerza al equipo Ovetense. Le falta más marca, diría yo, porque no le siguen a los rivales y eso justamente le costó 2 a 3 goles en la noche de hoy. Y Ovetense no pesó justamente en esta cancha difícil, grande por cierto, pero obviamente no lo puso a Servín pensando de que no está aún al 100% y es un poco arriesgarlo si es que lo mete, pero en líneas generales creo que va a sacar muchas conclusiones Gustavo Mareco después de este partido. Para eso sí ve los amistosos, como decíamos, lo cierto y lo concreto es que hoy Caguazú fue superior. Sí, señor. Remate fuerte. Va saliendo Marcelo, tocando la pelota para Lachano. Mueve la pelota Julio. Ahí está el control. Pelota atrás. Viene manejando la pelota Marcelo Jiménez. Michel. Hugo se cayó. Pelea por ahí Zamudio. Michel. Luis Chachado. Michel. Marcelo. Marcelo. Marca arrojándose al piso Flores. Pelota afuera. Brazaje lateral. Charlotte de Néstor Polaco López alimentando el motivo del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial de la selección ovetense. 5 CGSA, licitado César Cantero. Asesoramiento, informativo, proyecto, consultoría 5 CGSA. Lo esperan en el barrio de Azucena. Marcelo Jiménez que juega. Hugo Zamudio. Vuelve. Randy Benítez y Pablo Rodríguez. Ahí está la salida del portero Víctor López. Flores. Rodríguez. Juega para su portero, no quiere complicarse. Pelota afuera, lateral.
cabeza. Habrá pelota. Echando que se cae. Rodríguez. Habrá lateral. Dani Benítez. Dani aguanta. Juega más atrás. Flores. Rodríguez. Rodríguez. La marca de Michel. Tocando por ahí Rivero. Mone Jiménez. Chano. Zamudio. Zamudio. Bombazo de zurda afuera. Rodrigo López, concejal 20-26, la suma de todo. Rodrigo López, concejal 20-26, lista. Ojo, opción 5. Temple Sport es corte, temperamento, atuendo deportivo Sulimado con los mejores diseños. Temple Sport viste a los campeones. Casa del Pintor del Sitio, Florentín, complementos, chiventuras, motillas para todas las marcas nacionales y importadas sobre taller, Casio, Torjara, contactos al 71-453-452. Vende emprendimiento realizado Edgar Zamudio, conductora y conductora, apoyando siempre el deporte de la ciudad con el Oviedo. Cantera San Luis de la familia Barrio Vázquez, anexo a Clera Maquinera pesada, contactos 71-438-537. Porque Oviedo merece. Julio Balbuena, concejal 20-26. Lo mejor está por venir. Lista 2A, opción 12. Julio Balbuena, concejal 20-26. Farma Sur, medicamentos nacionales e importados con descuentos especiales a todos los clientes frente al hospital materno infantil con el Oviedo. Contacto 0521 2043 33. ASO TSA, Industria Madera, terciaria y multilaminados. ASO TSA, apoyando siempre el deporte. Plaza Aquino, secretario privado del gobernador Marcelo Soto, saluda a toda la visión deportiva del Gran Caguazú. Agroveterinaria del campo, aquí en Caguazú, todo para el amigo trabajador. Lo esperan en el mercado municipal. Contacto al 0522 41 280. Agroveterinaria del campo, sponsor del Albiverde Caguaseña. Eliezer Vera, concejal 2026, aquí en Caguazú, joven trabajador al servicio de la gente por el Partido Colorado, opción 9. Eliezer Vera, concejal 2026. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Correcto. Va a ser el juego en este compromiso en el día de hoy. Va a salir. Señores, va jugando Víctor López. Este por ahí buscando la presencia de su compañero. Se lo está afuera. Habrá lateral en zona defensiva. Ya está Brian Martínez en la cancha. Va Marcelo, llega Julio. Se cayó, tiro libre. Pelota parada. Amarilla para Flores que reclama. Tarjeta azul para Diego Flores. Va a corresponder. Tiro libre. A ver, tiro libre sin barrera ya para Sí, la sexta falta ya estaba en Capilla, Caguazú. Tiro libre sin barrera. Julio Zamudio, el guaireño, el encargado para la ejecución. Le pega. Ahí está Julio Zamudio, le pegó. Gol. Gol de Ovetense. Julio Zamudio. Potente remate de zurda. Desvía el portero. Se le metió en el ángulo al portero López. Llega el tanto del descuento del conjunto de la capital del trabajo. Lo hizo el guaireño Julio Zamudio. Remate fuerte de Julio Zamudio. Adivinó Víctor López, pero nada pudo hacer ante la potencia del remate del guaireño Zamudio. Ovetense que llega al tercero. 6-3, ahora gana Caguazú. Pelota afuera. Abre lateral, señores. Saque costado. Ahí está la salida. Moviendo el balón. Michel. Zamudio. Chando. Michel. Pelota arriba. Saca la defensa. Lateral que va a corresponder para el cuadro. La red de estación de servicio San Francisco para su emblema Petrosol San Francisco 1, 3, 4 y 5 del nuevo Vago. Patrocinador oficial de Salonismo Ovetense. Consultor operativo todo lo esperando la salud de niños en sus manos. Sale Rodríguez para Martínez. Ahí está
selección de Caguazú. Escapó bien, se fue, sacó Brian. El remate potente. Brian Martínez pone el tanto de velocidad a favor del conjunto de Caguazú. Con un paradero golazo. Aumenta Caguazú. Y llega el séptimo tanto. Brian Martínez se hace sentir también en el marcador. 7-3 arriba la selección albiverde. Arriba la pelota. Marcelo Jiménez. Ahí está el control. Juega para Michel. Ahora Zamudio. Para Michel. No pudo controlar. Se le fue. Freddy Runaga Automotores, venta, vehículos recién importados directo de Japón. Adrián Alejandro Estigarribia, contacto 71-471-185. SB Arquitectura, zona Benítez. No repetimos el proyecto, creamos identidad, contacto al 944-70-227. Va a jugar el arquero. Michel Saucedo para su compañero. A punto de este partido amistoso. Va a ser victoria del conjunto caguaseño. Señores, final del partido. Final del compromiso. Triunfo de Caguazú. Hoy ante Ovetense. Jugando de local ante su público. Se ilusiona el cuadro caguaseño. Para Ovetense a tratar de ajustar algunos detalles para lo que va a ser la final del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Y final del partido. Caguazú que se queda con el clásico de forma categórica. Nada que discutir. Fue mucho mejor que la selección ovetense. Y bueno, quedan 15 días. Ovetense deberá ajustar todos los detalles. Sacar todas las conclusiones de lo que fue estos partidos. Justamente derrota en esta última presentación. Dentro de 15 días estará comenzando el campeonato nacional. Bien, Aníbal, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas ahí por Franco? Ya prácticamente no se juega el partido. Y no hay ninguna información oficial aún, Aldo. Sigue paralizado ahora, como estamos visualizando justamente, gracias a los colegas del este del país. En la parte de afuera es ahora el inconveniente entre simpatizantes del presidente Franco y la Policía Nacional. Una verdadera pena cómo termina justamente, porque no deja de ser fútbol nada más. Esto uno puede ganar, Franco es el más ganador, pero bueno, en esta ocasión le toca el sabor amargo justamente de no poder estar en un campeonato nacional. Una pena la culminación allí en Presidente Franco. Muy bien, señores. Nos vamos, Antonio. Será hasta el día de mañana. Será hasta la próxima. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Do you love me?
Mi cabello fuerte, sano y con brillo gracias a Kenavin. Kenavin, la línea más